Bueno, primero que todo, Carlos, agradecerte ya por haberte dado el tiempo y el espacio para tener esta conversación eh, que es la continuación de una conversación que nosotros ya veníamos teniendo en torno a la salud comunitaria, y que por lo menos en mí generó muchas reflexiones, muchas ideas y eh, no quería dejarlo ahí y quería que lo pudiéramos continuar en este espacio también y que aquellas que estén interesados también después en escucharla y quizás reflexionar con nosotros, lo puedan hacer. Así que agradecerte que te hayas dado el tiempo para conversar conmigo. Por supuesto. Y nada, el agradecido soy yo de conversaciones que hemos empezado quizás hace más de una década y que de alguna manera los periodos que no nos vimos fuimos cada uno por sus trayectorias, con sus caminos, madurando en algunos aspectos. Pero bueno, para presentarme, cada vez que te dicen que uno se tiene que presentar, está en un lugar en el mundo y está en un contexto. Entonces, yo me defino como un docente con vocación de educador, te diría. Un educador que ha sido muy susceptible a escuchar a educadores latinoamericanos, con una visión, podemos decir, crítica sobre los sistemas más tradicionales, pasivos por parte del estudiante, verticales por parte de las instituciones, y también crítico de los formatos de educación pseudo participativa, ¿verdad? Mm. Donde en realidad el objetivo ya está trazado y el taller, con todo lo que implica de construcción, es como una simulación de una construcción. Bueno, muy también por la experiencia de vida, muy vinculado al campo de los derechos humanos, de Mm. poder pensar desde ahí el derecho a la educación junto con el derecho a la salud, en la medida en que uno se ha formado en el campo de la atención en salud. Y te digo la formación en el campo de la atención en salud para que empecemos a conversar, porque el campo de la salud es mucho más amplio que el campo de la atención en la salud. Así que va a implicar Mm. deconstruirse, reconstruirse y problematizar las propias herramientas que a uno le han dado para supuestamente promover la salud y prevenir los problemas de la salud. Mm. Me parece súper interesante el que hayas comenzado la presentación como desde el rol de educador y no desde el rol de médico, sí, como me parece muy interesante. Quizás preguntarte por qué eliges esa manera o ese lugar de presentación y no el habitual que tienen algunas personas más desde la formación inicial, desde la profesión, desde ese rótulo. Me parece interesante. Me Claro. gustaría saber un poquito más porque... Bueno, sí, mira, José, yo creo que cuando uno se define como médico, está colocando no solamente una profesión, sino que está colocando, eh, se está posicionando desde un lugar, y un lugar que jerárquico, por lo menos en las sociedades occidentales, en las sociedades latinoamericanas. Desconozco otras muchas sociedades, pero uno sabe que en algunos lugares, en pueblos originarios, por ejemplo, eh, digamos que esa autoridad, como decía José Gervasio Artigas, emana de vosotros y cesa ante, ante la voluntad soberana. Porque, en definitiva, la entrega de un título universitario eh, no debería condicionar lo que muchas veces hace la medicina, que es un ejercicio del poder, un poder sobre los cuerpos, pero también un poder sobre la subjetividad y las diferentes formas de vinculación que existen. Fíjate tú que en la misma cuestión que veníamos a hablar hace un rato,
Hay gente que dice, no, hay medicina familiar y hay una medicina no familiar. O sea, hay algo que tú interactúes con un otro que forma parte, llamémosle de una familia, de un colectivo, de una agrupación, y que no influya. El colocar, por ejemplo, una base con relación a la alimentación o determinadas prácticas. Siempre lo que tú conversas, bueno, y si lo haces de forma autoritaria, entonces, como yo no me identifico con el modelo médico hegemónico, y como por ahora no cambia mucho, sino que incluso se refuerza o se potencia, prefiero irme al lugar del educador, donde uno está aprendiendo todo el tiempo, porque es educador y a la vez es un estudiante, ¿verdad? Este, y es desde ahí que creo que educar aquello de que brote desde dentro y que haya un encuentro. Mientras te escuchaba, pensaba en todas las posibilidades que abre el hecho que estés desde ese lugar y no desde el otro, ¿sí? Como todas las posibilidades que abre el hecho de posicionarte desde un rol de educador que de alguna manera te permite incorporar probablemente otros saberes, te permite validar también la sabiduría. Mencionas un poco también de nuestras las culturas originarias, como que los roles o los lugares de donde uno se presenta o desde uno donde se sitúa puede abrir o cerrar posibilidades. ¿Sí? Estaba Pues, pensando un poco en eso, en tu elección de educador versus el lugar o el rol de médico desde lo más hegemónico, desde una posición de poder, etcétera. además los escenarios quedan muy condicionados, José, porque si tú trabajas dentro de un hospital, hay normas, hay protocolos, eh, hay un hábitus, eh, en el cual uno queda bastante condicionado y lo innovador o lo transformador lleva mucho tiempo dentro de lo instituido. Yo te diría que mis aprendizajes en el campo, digamos, de la atención a la salud mental, los hospitales psiquiátricos por los cuales realicé hace muchos años parte de mi internado y otros aprendizajes muestran que son no solo instituciones totales, sino que totalizantes. Es decir, tú entras ahí y te empieza a transformar a ti también en parte de ese mecanismo, ¿verdad? Y que no es tan fácil liberarse de eso. Creo que era Sartre que decía, semi-víctimas, semi-cómplices, como todo el mundo, como casi todo el mundo, algo así decía. Pero bueno, al principio no puede decir, bueno, estoy atrapado aquí, pero también ejerces una suerte de poder. Aprendí muchas de esas cosas contigo hace una década cuando te conocí, que me impactó conocerte y ver tu trayectoria por diferentes filosofías y la profundización en algunos de esos campos. Así que todo eso, ¿verdad? Que se siembra, en algún momento se cosecha. Así es. Eh, Entrando quizás de lleno al tema de la conversación que veníamos manteniendo, eh, y que el último tiempo también yo sé que has estado muy involucrado, has estado también ahí compartiendo con personas, descubriendo también hartas cosas. Eh, ¿Qué es la salud comunitaria para ti o esto de lo comunitario como apellido? ¿Sí? ¿Por qué de una salud comunitaria o el para qué de una salud comunitaria? Y al igual como tú lo mencionabas con la salud familiar, si es posible una salud que no sea comunitaria. Cuando uno dice salud comunitaria es como que hubiera algo que no lo fuera, ¿sí? Entonces, ¿cómo Claro. lo entiendes tú en tu experiencia, en tu trayectoria, esto de la salud comunitaria o lo comunitario en salud? Cuando uno tiene que explicar, ¿verdad? Adjetivar, entonces significa que hay, en algún lugar reside el malestar o la necesidad de diferenciarse. Quizás ante las propuestas que nombran salud, lo que no son prácticas de promoción de una salud, es complejo. Sí, desde el modelo biomédico, bioclínico o clínico asistencial,
vas a ver muchas de las propuestas que tienen un carácter que reduce todo como a una expresión de lo genético, ¿verdad? Casi que lo, lo hormonal, lo genético, tiene como una proyección en lo social y que, digamos, como que las soluciones están a nivel de la enzima, de la genética y podríamos llegar al átomo y más allá. Bueno, hay algunos aspectos de eso que por supuesto que hay que considerar, pero quienes fueron decodificando el genoma humano decían, cuidado, esto es un mapa genético, pero esto no condiciona la vida humana, sino que es algo a tener en cuenta. Sin embargo, hay más eh, personas reduccionistas que los propios genetistas, que están en su mundo y que, por supuesto, nos muestran cosas maravillosas. Entonces, lo comunitario también, es decir, yo te diría que de los viejos manuales, que eran como manuales de instrucción del OPS, que decía cómo había que trabajar, había una persona con un delantal blanco y había personas, digamos, de pequeños barrios, como descalzas. Ya la imagen trataba de reflejar algo de una sociedad y a la vez la relación de poder, ¿verdad? Es como sobre la vulnerabilidad, reforzarla. Y, y en esas prácticas uno va viendo que hay una diferencia enorme entre lo que es un primer nivel de atención con sus normas, con sus directivas, pensar que es una puerta de entrada, pensar que al sistema de atención, no pensarlo como una ruta de atención y pensar que la salud es la atención a la salud, que en realidad casi nunca es la atención a la salud, que sino que es como la atención a los malestares en salud. Y por ese camino transcurres hacia eh, el diagnóstico y un tratamiento con fundamentalmente vinculado a los medicamentos y todos los otros componentes para atender las necesidades humanas fundamentales, la medicina o un conjunto de disciplinas no son capaces. Es decir, si pensamos el ocio, y siguiendo tu línea de pensamiento, ¿podemos pensar el ocio sin pensar en la comunidad en la cual podríamos ejercer el ocio o trabajar nuestro tiempo libre? ¿Qué tipo de ocio? Estar frente a una pantalla todo el día, ¿verdad? Con procesos de deterioro también del punto de vista bioneurológico. Muy bien. Pensar el entendimiento puede excluir los niveles de pertenencia. Pensar la creatividad puede excluir la dimensión comunitaria. Piensa la comunidad en lo territorial o en otras dimensiones. Bueno, eso que te estoy nombrando, la identidad, la creatividad, la subsistencia, la libertad, las 9 necesidades humanas fundamentales que ya hace como 40 años planteaban Manfred Max Neff, Oppenheim, Elizalde, aquí en Chile, y que han sido como olvidadas, ¿verdad? Y que forman parte de un desarrollo humano alternativo. Bueno, eso para desplegar, para satisfacer nuestras necesidades humanas fundamentales, necesitamos un entorno comunitario, porque somos seres con los otros y seres para los otros y seres desde los otros. Entonces, lo común, lo que nos une y lo que está también en disputa, lo que está en conflicto, está en lo comunitario. Mientras que cuando hablamos de la sociedad, y estos son los viejos planteos de los sociólogos hace, no sé, 100 años, eh, ya remite a una mirada mucho más fría, más distante, homogeneizante. Lo comunitario es la diversidad. Y en esa diversidad, si yo tengo un dispositivo que dice que va a actuar en salud, pero lo que hace es uniformizar, normatizar y protocolizar la vida, estamos en problema.
¿Son necesarios los protocolos? Sí, las normas, por supuesto. Pero si me traes una norma elaborada en Canadá y se la aplica a los niños y las niñas chilenas, yo te diría, bueno, ¿será tan así? ¿Tendrá pertinencia cultural? Hasta del punto de vista somático, psicosomático, ¿tendrá alguna relación? ¿O estamos con con la cura, estamos imponiendo también una forma de ver el mundo? Pero es igual un término en disputa, porque fíjate que cuando miro salud comunitaria en algunos lugares, con definiciones de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, rápidamente te llevan a algunos conceptos o a paradigmas en los cuales eh, es como si fuera el primer nivel de complejidad en la atención en salud y no deja de ser un modelo dominante o de entender al mundo desde lo biomédico. Tú que conoces mucho, además de las alternativas, ¿viste algún espacio, por ejemplo, que en vez de una sala de espera pueda existir un espacio donde tú te puedas concentrar, donde puedas aplicar alguna técnica de relajación, donde te puedas quitar los zapatos? En la cultura en que vivimos yo no lo veo. Yo veo o clientes, o pacientes, o usuarios. Y esos nombres ya dicen mucho. Muy, muy interesante. Como pienso muchas cosas a partir de lo que comentas. Eh, lo primero que se me venía a la cabeza es que esta, no sé si contradicción o esta eh, ambivalencia que existe respecto a que se supone que nuestro sistema de salud cuenta con un modelo o con un enfoque de salud familiar, participativo, comunitario. O sea, se licita, se plantea que el modelo que rige a nuestro sistema de salud tiene el componente comunitario, ¿cierto? Es como en las orientaciones técnicas, en las guías clínicas, está la palabra comunitario, está presente, Esa es la palabra. pero, pero pero mi pregunta es cómo eso finalmente se lleva a la práctica, ¿sí? ¿Cuáles son los dispositivos o cuáles son las instancias en donde lo comunitario emerge o aparece a propósito de una práctica de salud? Yo sé que en atención primaria hay acciones o hay actividades orientadas también a la comunidad a tratar de favorecer la participación, pero pienso en un sistema que no sea el sistema público y no veo instancias ni colectivas ni comunitarias. Estoy pensando en si yo voy a atenderme o yo voy a consultar a un especialista, a una clínica o a otro tipo de Mm. dispositivo, ahí no está lo comunitario presente. Entonces, eso era lo que iba pensando también, como está escrito, pero finalmente cómo se lleva a la práctica o cómo, si es que tú conoces alguna experiencia concreta de lo comunitario realmente desarrollándose a partir de una práctica de salud. Bueno, yo te diría que quizás lo más comunitario que he visto fue el haber ingresado en el entorno de las RUCAS, ¿verdad? Donde hay una cuestión, además de la dimensión biopsicosocial, ¿verdad? Está la dimensión espiritual, que cada uno podrá verlo de una manera, pero hay algo que hace a lo comunitario, a lo trascendente, algo que está más allá de los individuos, pero que no puede prescindir de ellos con su biografía. Pero piensa tú que los programas pueden ser muy bien escritos y además por personas muy capaces y con mucho conocimiento y dejándolo mejor. Muchos profesionales también tienen una formación y técnicos administrativos también, enorme. Pero el tema es que la formación de la mayor parte de los profesionales de la salud, salvo excepciones, algunas de las cuales vamos trabajando, eh, como una línea de intervención comunitaria que intenta aportar, pero la mayor parte
de la formación profesional está basada para la atención individual, asistencial, de una relación profesional, un otro, que mira el nombre, usuario, ¿verdad? Y que se va traduciendo en las metas, en lo administrativo, en donde hay un prestador y un usuario. ¡Qué terrible! Pero además, lo que hemos visto, incluso desplegando esta atención primaria, Mario Testa decía atención primaria o atención primitiva, un texto hace como 30 años. Pero fíjate que los términos acompañamiento surgió en los últimos años, pero antes era el seguimiento, la captación, el control, en singular y masculino, control del niño sano, control del adolescente, control. Bueno, en realidad no estás controlando al niño, estás controlando parámetros vitales, de crecimiento y desarrollo, de las niñas, los niños. Pero los términos parecen de una agencia policial: seguimiento, captación y control. Yo te pongo los términos de un lado y vas a decir si eso promueve una actitud interactiva en la cual las personas sean agentes y reflexionen sobre los condicionantes sociales, culturales, familiares y personales de su propia salud y pueda visualizar con los otros alguna alternativa, ¿verdad? Algún nivel de reflexión. Por eso ahí viene, se rescata esto de la salutogénesis, ¿verdad? De la coherencia y la resistencia, de lo que planteaban Antonovsky, pero también rescatar, por ejemplo, lo que dicen Emerson Merí y Tulio Franco cuando hablan del trabajo vivo en salud, en acto, es decir, en la micropolítica de la salud, en el acto en el cual tú no eres un ser repetitivo, en el cual aplicas test, protocolos, y donde podría ser fácilmente sustituible por la inteligencia artificial, a donde hay un acto creativo en ese encuentro que es único y es irrepetible, aunque venga la misma persona y tú seas la misma persona. Hay un aprendizaje mutuo, un reconocimiento y una posibilidad. Pero si todo el mecanismo que tú vas a aplicar es de un carácter de medir, que hay que medir, por supuesto, de colocarte en base a una meta, que hay que tener metas, pero la finalidad no es la meta, la finalidad es generar salud en esas comunidades, siendo tú un actor. Bueno, hay una definición, la definición que a mí más me interesa es una del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, que ya tiene muchos años, este, pero incluso sobre la salud comunitaria. Pero fíjate, José, que inclusive podemos tener eh, hay rápidamente una necesidad de las herramientas. La gente muchas veces no piensa el para qué, sino dame las herramientas. Los cursos tienen que llamar herramientas, tiene que ser el método, tiene que ser prácticamente que el mecánico. Entonces, salutogénesis, activos en salud. Ah, vamos a buscar activos por acá y por allá, y vamos a mapear, y vamos a prescribir activos, listo. Ya te comió la misma lógica de la productividad y del eficientismo, ¿verdad? Y después vas a mostrar cifras, etcétera. Pero hubo cambio, o son nuevas formas de cooptar todo eso que tú le veías una posibilidad transformadora. No sé cómo ves eso que te comento, si te hace algún sentido. Sí, o sea, resueno absolutamente con todo lo que comentas y justo ayer, a propósito de otras conversaciones con una persona que trabaja en salud, hablábamos de esto de a veces lo deshumanizante o lo poco dignificante del ejercicio práctico de la salud, ¿sí? Como esto que tú hablabas de que no es inocuo
pensar al otro como un usuario, que también es algo que he venido conversando a través de estos encuentros con otras personas, de la utilización del lenguaje y no solamente eso, sino que cómo posicionamos al otro, si lo posicionamos desde un lugar de paciente, si lo posicionamos desde un lugar de usuario, como en el lugar en que yo sitúe al otro va a condicionar o puede influir en las maneras de relacionarme con el otro. Y ahí, en mi experiencia, y yo creo que a lo mejor más de alguna persona también le ha pasado, el quedarse con esa sensación que cuando uno acude a un profesional de la salud es como que fuera algo absolutamente mecánico, como que de alguna manera se estuviera desarrollando la misma tecnología con todas las personas. Y ahí es donde uno se hace esta pregunta que tú planteabas también, de estos espacios o de estas alternativas también para la práctica de salud. O sea, yo tuve la experiencia no hace mucho de un desgarro y justamente lo hablaba con el kinesiólogo de, en ningún momento el traumatólogo me preguntó qué me pasaba o qué sentía yo con esto, si tenía temor, si tenía miedo, si vivía con alguien más, si tenía una red de apoyo, o sea, preguntas que quedaban, o sea, que quedaron fuera de ese encuentro en donde lo que primaba era perseguir un diagnóstico y un tratamiento. Yo sé que es una experiencia muy acotada, personal mía, pero Sí. si yo miro para atrás, creo que es el patrón común. Y ahí es donde echo en falta dónde está lo familiar, dónde está lo comunitario, dónde está esta unicidad que tú dices. Somos todos únicos y particulares, pero pareciera que en el ejercicio de la práctica médica clínica se ha ido deshumanizando cada vez más y se convierte en simplemente el acto de prescribir, diagnosticar y continuar en esa maquinaria. Por supuesto, yo tengo una experiencia relativamente cercana donde prácticamente me dijeron que me iba de este mundo en poco tiempo, casi sin esperanza, y era todo parte de un diagnóstico que estaba incompleto, pero la actitud de más de un médico a mí me dejó profundamente conmovido, a mí y a las personas que se relacionan conmigo, y realmente nunca había vivido eso y nunca había vivido también esa actitud de demos vuelta a la página. No, no hubo una necesidad del otro de buscarme y decirme, ¿sabes qué? Me equivoqué, o nada, o qué bien, qué bueno, ¿eh? Festejemos la vida. Pero fue tan potente el poder de generar desesperanza que, que uno lo vive de una manera impresionante. Y me imagino cuánta gente pasa por esto. Primero porque habría que ver si en la currícula de de las diferentes escuelas esta dimensión está considerada. Y por eso nosotros hemos publicado en el último año y medio algunos artículos que vinculan a la ausencia de la mención a los derechos humanos en los perfiles de egreso de las diferentes escuelas de medicina. Cuando hice en el 2023 una de las lecturas, solo había una universidad, una sola escuela de medicina en Chile que en el perfil de egreso de los médicos mencionaba los derechos humanos. Y esto es fundamental, porque si uno comienza reconociendo el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a una atención en salud oportuna, ¿verdad? Y todos los derechos que se desprenden, que están fuertemente vinculados al bienestar. Si tú te fijas en el artículo 25 de la Convención, de la Carta de los Derechos Humanos, habla del derecho a la salud, pero lo habla desde el bienestar personal y familiar, eh, y el derecho a la persona de que si no tiene trabajo, tener los recursos para sobrevivir, de tener vestimenta, de tener un techo. Bueno, y entonces, no es que eso sea un invento desde que se hicieron los estudios sobre los determinantes sociales de la salud. Lo que muestran los estudios de los determinantes sociales de la salud en sus diferentes ediciones, hubo una que se editó este año, otro en el 2008, el informe
del 75 de la LONDE en Canadá, es que, bueno, cómo nos influye todo lo social, lo económico, eh, los diferentes poderes sobre nuestra expectativa de vida. Si tú tomas comunidades que están delimitadas en comunas, ¿verdad? No es lo mismo las comunidades que las comunas, es un tema difícil, porque cómo se procesa desde un límite administrativo que tú eres una comunidad, ¿verdad? O un conjunto de comunidades en un distrito. Pero si tú ves que hay comunas que la expectativa de vida es 10 veces mayor que en otra comuna, hay algo acá que se está develando y que todos sabemos que es. Es la economía, el transporte, el trabajo, y todo eso estaría protegido por los derechos. Entonces, hay como una necesidad todo el tiempo de diagnosticar lo que ya se sabe que es así, y una desmemoria con relación a lo que ya se ha demostrado y hasta cierto grado de evidencia. Entonces, bueno, las comunidades tienen en general muchas herramientas para sobrevivir. A veces uno podría pensar a la comunidad como un ser vivo, ¿verdad? Con un límite también que no está del todo definido, que se maneja en redes, que genera su propia resiliencia, en el cual se dan procesos de cuidado comunitario, eh, pero las cosas se le hacen bien difíciles, ¿sí? Entonces, hay que pensar la salud, si queremos generar salud, desde un paradigma distinto a los paradigmas sanitaristas o preventivistas, tomando lo bueno de esas acciones, pero diciendo no, vamos a generar salud. Así que un conjunto de plazas con juegos inclusivos, donde como uno ha visto en algunos lugares, ¿verdad? En algún espacio están los veteranos jugando digamos, a un juego como puede ser el ajedrez, las niñas y los niños saltando ahí entre unos árboles con cuidado que no se lastimen, las mujeres jugando al fútbol en otro espacio, yo qué sé, genera encuentro, ¿verdad? Y quizás sería mucho más útil aprender a resolver conflictos desde pequeño que después estar abordando los efectos de la violencia multidimensional, que, para el cual parece que llegamos siempre tarde. Sí, pienso en las diferentes maneras en que se podría ir invirtiendo capital, invirtiendo tiempo, energía, y tengo la impresión, sin ser un conocedor de políticas públicas en materia de salud, ni mucho menos, pero que hay un gran porcentaje de reactividad muchas veces, o eso es lo que uno pudiera quedarse con esa impresión de que está todo orientado a responder cuando las situaciones, cuando las patologías o cuando los fenómenos ya de alguna manera han tenido un impacto muy potente, Por versus con el supuesto. invertir en cómo promovemos, aun cuando hay políticas de promoción de salud, de prevención, pero lo que tú decías me parece que es crucial, o sea, el preguntarnos cuáles son las condiciones que pudiesen posibilitar ya sea el encuentro, ya sea la actividad física, ya sea la interrelación con otros que pueda promover el bienestar. ¿Sí? Creo que es una forma de mirar o una forma de entender la salud también desde un lugar distinto al invirtamos más dinero en profesionales, en hospitales, en infraestructura, que también es importante, ¿sí? No quiero decir que no lo sea, Sí, pero claro. estoy pensando en que son maneras también de ir entendiendo o de ir eh, haciéndose cargo también de la mirada de salud. Se me viene a la mente algo que hemos conversado otras veces, no sé, la experiencia en Brasil de Alberto Barreto con la terapia comunitaria integrativa, en cómo en las favelas
claro, cómo se va descubriendo que la gente no accedía a los dispositivos de salud porque no había una relación, no había una confianza tampoco, eh, y el cómo se van desarrollando instancias en la misma comunidad, ¿sí? Para que la comunidad pueda tener encuentros y espacios en donde poder hablar del malestar, de lo que le aqueja y cómo eso fue reduciendo la necesidad de consulta médica, ¿sí? Es como, por eso yo creo que son visiones o son maneras de cómo vamos a entender también el tema de la salud, ¿sí? O invertimos en las condiciones que puedan posibilitar un claro. estado de salud y bienestar, o invertimos en dispositivos para poder responder, reparar, restituir, lo que sea cuando ya ha ocurrido. Excelente. Mira, un par de imágenes. Me recuerdo en un barrio de la periferia montevideana, en uno de los barrios del punto de vista económico más complicados, donde llegaban los niños acompañados de sus familiares porque tenían una crisis de broncoespasmo y entonces nos dedicábamos ahí a hacerle nebulizaciones, el acceso a la inhalocámara, etcétera. Y en una me doy vuelta en la ventanita que tenía y veo que atrás estaban los basurales donde se quemaba de todo, plástico, toda la demás. Era una imagen prácticamente apocalíptica o de estas guerras que estamos viviendo, ¿verdad? Columnas de humo. Y bueno, y uno lo que estaba actuando era con los niños, las niñas, con sus derechos a la atención, pero afuera estaba lo que generaba este condicionamiento. También recuerdo una niña que atendía en Rocahueche que estaba muy triste y que le pregunté qué le gustaría hacer y me decía danza, pero bueno, no había más lugares dentro de la propuesta municipal, ¿verdad? Y en realidad, si hubiera practicado su baile, sus pasos, era el mejor antidepresivo que existía. Entonces te das cuenta que hay una medida individual, pero es integrarte a un colectivo que te cuida, que te acoge, ¿verdad? Y ahí, en ese sentido, todas somos trabajadores de la salud, más allá del ámbito en el que estemos. Tú eres un sujeto salutogénico, tú generas salud. Y a veces actúas cuando está el problema, o sea, previenes que algo se complique. Pero es como dices tú, es generar los ambientes, los espacios para el arte, para la creatividad. Bueno, hay indudablemente, creo que más o menos algo he estudiado de Brasil, he visto las propuestas de salud mental comunitaria, he visto cientos de espacios donde se genera salud. Y en Chile hay muchos espacios donde se genera salud. Si tú dices, vamos a festejar el carnaval, sea en el norte, sea en Valparaíso, bueno, sea bailar cueca, sea allá en el sur, los que se tiran al mar frío, ¿verdad? Siempre hay que tener algunas precauciones, pero eso es lo que te hace sentir vivo, el ser reconocido por los otros y sentir que estás creando tu propia también identidad y reforzándola. Y vamos a necesitar menos ansiolíticos, menos antidepresivos y va a haber menos enojo. Y para los que son biologicistas, sabemos cómo se vincula eso con los procesos corporales y biológicos, ¿no? Pero ese cambio de Sí, paradigma tiene costos, porque tú puedes estar tocando industrias enteras, puedes estar tocando lugares que están acendrados, personas que están acendradas, que todo su poder depende de esta mirada, es el que dicta cómo hay que vivir, qué hay que comer, cómo hay que dormir, y el bombardeo permanente. Solamente tú en una semana mirando los portales, las noticias que te llegan al celular, vas a ver, se puede dormir 4 horas y ser feliz, debes dormir 8 horas, sí o sí, y el otro te va a decir, puedes dormir una siesta de 5 minutos y reparará toda tu vida. Bueno, y ante eso la gente tiende a creer, porque además están muy bien armados esos artículos, pero eso lo que hacen es destruir la trama de los conocimientos entre las personas también.
¿verdad? No, no permite generar comunidad. Mm. Sí, me lleva a pensar muchas cosas. Lo primero es, hace poco creo que salió no sé si un estudio respecto al porcentaje de personas que se sentían solas y toda la proyección que se hace que la próxima gran epidemia va a tener que ver un poco como con la sensación de soledad, ¿sí? Y que era un porcentaje muy alto. Y ahí es como, justamente, como cuáles son las condiciones que a lo mejor están posibilitando también esa sensación de soledad. Y sabemos, y hay estudios que hablan también de cómo el, el distanciamiento, la falta de sentido de pertenencia, lo que tú decías, el no sentirme sostenido ni apoyado por una comunidad, es un elemento o pudiese llegar a ser un determinante social para la salud. O sea, puedo llegar a enfermar por el hecho de estar solo, estar alejado, estar distanciado. Eh, entonces, me, 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 me llevó a pensar eso por una parte y lo que habíamos hablado en otra oportunidad de estos mensajes que tú decías o estos discursos dominantes que de alguna manera terminan convirtiéndose en este mandato del famoso y bien ponderado autocuidado, ¿sí? Como Ah, somos responsables, únicos responsables de nuestro estado de salud y de nuestro enfermar. Pero como tú bien decías, como qué tantas posibilidades voy a tener de mantener un estado de salud si las condiciones alrededor no lo posibilitan, no tengo espacios para practicar deporte, trabajo, no sé, 18 horas diarias, tengo que trasladarme de una comuna a otra en un sistema público, llego tarde a mi casa, tengo al cuidado niños o niñas o adultos mayores. eh, bueno, ahí podemos mezclar un sinfín de elementos y ahí es donde yo me pregunto también como, bueno, es muy simple pedirle a la persona que se mantenga en un estado de salud, ¿sí? claro. Como con el mensaje del autocuidado, pero ahí a veces invisibiliza, como tú decías, invisibiliza toda la trama social y todos estos otros determinantes que envuelven a la persona. Yo no soy un especialista en las distintas especies, pero si la palabra cuidar remite a algo, es cuidar de un otro, para empezar, ¿cierto? Por supuesto que el término cuidado también remite a presta atención, cuidado, hay un riesgo. En Chile yo aprendí cómo las personas dicen cuídate. Significa que eso tiene un origen de que hay un peligro al acecho. Yo no sé si tiene que ver eso con los periodos más complejos de la historia de Chile u otras situaciones, pero el cuídate en vez de quiérete, o en vez de que, que la pases bien, como dicen en otros lados, o chao, nos vemos, que esté todo bien en la familia. Ese cuídate, que a mí también se me ha pegado, y ahí veo cómo la cultura influye en uno, dice mucho. Pero fíjate, uno mira a los primates, e incluso en condiciones de encierro, etcétera, cuidan uno de los otros, hay un intercuidado. Uno ve las parejas y ve prácticas de mutuo cuidado, ¿verdad? Uno ve una persona enferma en la familia y cuando las cosas están bien hay prácticas de co-cuidado. Es decir, cuidar es como un hecho que nos humaniza per se, para lo cual hay que tener determinadas condiciones. Esas condiciones muchas veces, como dices tú, no se dan, pero en los procesos como de los textos que yo he criticado, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, cuando sacó en el año 2022 todo un documento, 400 páginas, para promover una especie de autocuidado, que es hacer responsable a las personas de su salud, sin la presencia de profesionales de la salud. Fíjate, es como eso va a tener una fuerte carga de acuerdo a donde tú estés. Y el tiempo, piensa, la posibilidad del tiempo, lo mismo, volvemos a las necesidades humanas fundamentales, la posibilidad de crear, la posibilidad de tener tiempo, elementos de la supervivencia, de la libertad, este,
de ser protegido, de participar. El tiempo, eso que hablaba tanto el Pepe Mujica, ¿verdad? Soy millonario cuando tengo tiempo para hacer lo que me gusta hacer. Bueno, y no tener el plan, el tiempo enajenado por las tarjetas de crédito, las deudas o un estatus de vida para mostrar a los otros que yo soy importante y pertenezco a un determinado grupo de privilegiados. Bueno, eh, como valoramos más en estas sociedades el tener que el ser, indudablemente el único tener que, que, que necesitamos para cuidar es tener tiempo y después tener todas las herramientas para que ese cuidado se dé en condiciones humanas. Pero yo te genero esa condición como el autocuidado. Y al generar el autocuidado, bueno, sí, claro, me tengo que cuidar, tengo que aprender a regular cuánto como, si tomo una bebida alcohólica u otro estimulante, pero también me tengo que cuidar de los microplásticos. Y yo no sé cómo cuidarme de los microplásticos. Porque después que termino de leer de que los envases plásticos tienen microplástico, leo el otro día que las botellas de vidrio pueden tener más microplásticos de acuerdo a la forma en que están envasadas. Y también me dice que los microplásticos están en la tierra y que están en el aire. Entonces yo me quiero cuidar de los microplásticos, pero, pero ayúdenme. Ayúdenme la industria, ayúdenme la fiscalización. Yo quiero cuidarme, caminar por un patio, no sé, en Pudahuel, salir a correr, pero si el aire está en malas condiciones, bueno, ¿cómo hacemos con el material particulado, el 2.5? No hago las cosas cuando me dicen que hay alerta sanitaria, emergencia sanitaria por el aire. ¿Te das cuenta? Y mismo que lo reguláramos, llega la contaminación de otros lugares. Yo en algún momento me preocupé mucho por las sustancias que tienen un carácter que se denomina disruptores endocrinos y que afecta a las glándulas endocrinas del cuerpo. Y que el Ministerio de Salud dice que hay entre 100, tenía un informe y otro que decía que hay 1000. Y que algunos se pueden regular y otros quizás ingresen de formas que no se pueden captar por diferentes razones, pero que están interactuando con nosotros y que están modificando aspectos desde lo hormonal en adelante. Nosotros planteamos que las comunidades tienen que practicar el sociocuidado, ¿verdad? Hablamos del sociocuidado comunitario como una capacidad de desarrollar y que eso tiene que interactuar con el sistema de salud local. Pero siempre pensemos lo siguiente, en los territorios, los que llegamos como profesionales, somos los invitados, no somos los patrones de fondo, los dueños de la cuestión. Llegamos, nos instalamos y empezamos a normatizar la vida de los demás. Escuchemos, participemos, tengamos flexibilidad en que los programas puedan adaptarse, démosle tiempo a los profesionales. En este país hay trabajadores sociales, psicólogos comunitarios, terapeutas ocupacionales que saben cómo hacerlo, saben muy bien qué genera salud. Démosle tiempo, espacio y herramientas para que se desplieguen. Y vamos a estar mucho mejor, creo yo. Creo que es una muy buena invitación. Ojalá que esa, eso que tú comentas pudiera llegar a muchas personas en el entendimiento de que, como tú dices, somos invitados en la vida de las otras personas, ¿sí? De alguna manera, y que eso yo también lo he escuchado en algunos enfoques de la psicología que hace mucho hincapié en eso, en posicionarnos desde un lugar de respeto hacia el otro, desde un lugar de reivindicar que el otro sabe. Y este otro, que puede ser una comunidad, por ejemplo, una comunidad sabe perfectamente lo que necesita y cuál es la dirección hacia dónde quiere ir. eh, y es un poco también lo que se ha venido trabajando también desde la psicología comunitaria, Claro. reivindicación de los saberes también de la comunidad. Quizás para ir cerrando la conversación, me quedo con algunas ideas.
una de esas tiene que ver con esto, con el ser humilde, ¿sí? Ser humilde en la relación también con un otro, sobre todo cuando estamos en una instancia de vulnerabilidad. Estoy pensando nuevamente en una instancia de salud o enfermedad. O sea, ¿qué, qué contexto más vulnerable que cuando una persona acude a otra cuando hay malestar? O sea, Claro. está en una situación de vulnerabilidad, ¿sí? Y ahí cómo acoger, cómo acompañar, cómo apoyar realmente, cómo dignificar, ¿sí? Cómo humanizar la práctica. Eh, y la otra idea con la que me quedo también es, y ahí es como una eh, autointerpelación, es también cómo nosotros podemos ir contribuyendo a una o a otro escenario también. Estoy pensando en la práctica clínica psicológica cómo al trabajar con una persona que lo está pasando mal porque el trabajo que desempeña no le gusta o está siendo víctima de alguna manera de una situación de violencia, cómo también uno puede ir apoyando eso, ¿sí? Cómo ir Por supuesto. visibilizando, cómo ir validando el malestar y no taparlo y no sepultarlo con etiquetas diagnósticas como ansiedad, depresión, porque de alguna manera son las Claro, respuestas probablemente a una está todo injusticia. armado. Hay una injusticia ahí que está presente y la persona se Así está es. resistiendo. Entonces, qué bueno que la persona no se sienta con ánimo de ir a ese lugar, a un lugar que puede ser muy violento, que puede ser em, muy negativo, ¿sí? Como que me quedo harto con esa idea también de cómo nosotros podemos contribuir a eso desde el lugar del que estemos, desde la investigación, desde la educación, desde el acompañamiento, desde el apoyo. Es como tener siempre en mente lo que tú decías de este entramado social, el tejido social, tener presente lo comunitario, tener presente la comunidad, para que nosotros no caer en lo individual, que por lo menos en la práctica psicológica creo que hay muchos riesgos. Hay muchos Sí, riesgos desde el hecho de que se trabaja justamente individualmente, uno a uno, pero no perder nunca de vista lo comunitario. ¿Sí? por supuesto, son como las capitas. Mira esto, para ir cerrando también, que yo recuerdo de la niñez, las mujeres a las que visitaba que tenían hierbas y tenían sistemas de cura que estaban vinculados a la religión, en las diferentes religiones. Yo tenía 5 o 6 años, iba a lo de Doña Irena, a lo de Doña Carmen, y una me santiguaba y la otra tenía un ritual más como de origen charrúa, ¿cierto? Entonces, pero yo salí de ahí sintiéndome muy bien porque ya el efecto psicológico era profundo. Yo me dijeron que ya voy a estar bien y ya me estoy sintiendo bien. Veía también los médicos que eh, me veían crecer. Y ¿sabes qué? Me empecé a dar cuenta de que el acompañamiento, lo longitudinal, por eso he sido un crítico de la perspectiva del ciclo de vida, de un ciclo de vida reglamentado, porque puede haber ciclos de vida muy distintos, pero un ciclo de vida que te habla de la etapa reproductiva, del nido vacío, todo como, si no estás en ese ciclo de vida, eres una normal, eres algo distinto, ¿verdad? Sin embargo, las teorías del curso de vida que empiezan a aparecer allá por el año 64, según lo que he leído, permiten ver esos turning points, le llaman los puntos de inflexión, la trayectoria, lo comunitario, qué bonito. Entonces, ¿por qué no podemos hacer ese acompañamiento? Y no lo podemos hacer porque está vinculado a las formas de contratación, a las formas de precarización del trabajo. Y te voy a poner otra imagen que tiene que ver con cuando uno de repente está en los juegos, en esos parques de juegos, y se termina el tiempo. Y las niñas, los niños, los adolescentes dicen, no, como se pasó el tiempo, se terminó el juego, eran 3 minutos. Bueno, así pasa la vida también. Y hay personas que cuando llegan a una edad muy avanzada,
no pudieron hacer prácticamente nada porque tuvieron que trabajar toda la vida y reciben una pensión miserable, en la cual tienen que ver si pagan el arriendo, se alimentan o compran lo que no consiguen de medicamentos. En diferentes clases socioeconómicas, pero en algunas mucho más profundas. Bueno, en definitiva, eh, hay que saber cuidar también a las generaciones. Y eso que yo te digo del curso de vida es trabajar con la niñez, desde la primera niñez, con adolescentes, con las personas adultas que las pensamos siempre como sanas y no sé qué, y con las personas adultas mayores. Pero eso hay que tener una mirada integral, acompañar ese proceso, ¿verdad? Y quizás la medicina esta de Occidente, esto que llamamos Occidente, se haya equivocado demasiado ya, y que tendremos algunos medicamentos efectivos, técnicas, etcétera, muy buenos, pero falta, falta quizás hacer unas inflexiones en la forma en que entendemos a la salud, no como la estamos entendiendo hasta ahora. Y no es cuestión de los médicos ni del equipo de salud, es una cuestión mucho más colectiva. Eso es lo que podemos reflexionar en esta hora que tuvimos juntos. Sí, no, creo que eh, me quedo con muchas cosas dando vuelta, me quedo con varias invitaciones internas a seguir trabajando en esta línea. Creo que siempre es importante que hayan instancias o hayan personas que vayan trabajando de otra forma. Y yo creo que ahí también lo que tú has venido desarrollando a partir de la formación también de profesionales, desde la investigación, desde la divulgación también, creo que eh, es una apuesta justamente en esa línea. Así que yo creo que no queda más que, bueno, agradecer el espacio. Como dice una gran psicóloga, eh, Harlene Anderson, las conversaciones nunca terminan, así que es probable que este encuentro sea retomado en otro espacio, en otros contextos, así que no me queda nada más que agradecerte, Carlos, y bueno, esperemos que las personas que luego escuchen esto lo puedan disfrutar tanto como sin duda que lo disfrutamos nosotros y que pueda generar muchas reflexiones, muchas ideas y nada, Y solamente ahí que nos agradecerte inviten por a el tiempo. conversar también. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Y a Qué compartir bueno. experiencias y a generar encuentros y comunidad, que es justamente lo que veníamos hablando. Ojalá que se posibilite eso y que se visibilice, porque no me cabe duda que hay y que se está desarrollando en distintos lugares. Así que Bueno, un abrazo gigante un y bueno, abrazo grande, agradecerte. querido. Hasta pronto.